Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día que hemos titulado Estamos en el último tiempo, séptima y última parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, para participar del reino de Dios hay que obrar justicia, para que haya paz entre nosotros y Dios. No hay mayor gozo que hacer el bien a nuestro prójimo en el Espíritu Santo, cuando estamos haciendo y viviendo por la palabra. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 14, versos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Escucha con atención porque esta última parte que vamos a relacionar es en el plan original de Dios. Esto es lo que siempre Dios ha querido que suceda en los que creemos en Él. Dice aquí porque ninguno, o sea, contándonos todos, que no falte uno, ninguno de los cristianos, ninguno de nosotros vive para sí. Quiere decir que no tenemos voluntad propia. Nosotros no debemos de tener voluntad propia. ¿Por qué? Porque la voluntad de nosotros es la de Dios. Dice aquí, y ninguno muere para sí. O sea, no está en nosotros el morir, porque sabemos que la promesa de Dios es la vida eterna. ¿Quiénes son los que mueren para sí? Son los que en su voluntad determinan acabar con sus vidas, determinan suicidarse. Esos son los que mueren para sí. Sigue diciendo la palabra, pues si vivimos, para el Señor vivimos, honrándolo a Él, considerándolo el dueño de nuestras vidas. Y si morimos, para el Señor morimos, haciendo lo que le agrada a Él en todo lo que nos ha mandado. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque la palabra nos enseña que Él nos creó para Él. Y ese para Él cuenta eternamente. Escrito está en el libro de Números, capítulo 23, del verso 21 al 23 y el 10. Jehová, su Dios, está con él. Y júbilo de rey en él. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Escucha con atención porque estos son versos claves y muy interesantes para nosotros los que vivimos la fe. Dice aquí la palabra en Números, Jehová su Dios, porque Él es el Dios de nosotros, el que nos creó. Dice, está con Él. Mira que Dios desde un principio
nos infundió de su espíritu. Y el solo hecho de que Él haya infundido de su espíritu en cada persona, eso quiere decir que Dios quiere estar con cada persona en el mundo, quiere morar en su cuerpo. Y dice aquí, júbilo de rey en Él. O sea que en los creyentes, en nosotros hay gozo. No hay mayor gozo que nosotros podamos gobernar nuestras propias vidas en Dios. Que no nos dejemos dominar del mal, que no nos dejemos dominar de las debilidades, que los pensamientos sean propios por todo bien y nuestras determinaciones de nuestros corazones por todo lo bueno, lo noble, lo puro, lo honesto, lo justo. Mira, sigue diciendo la palabra, no ha notado quién Dios iniquidad en Jacob. O sea, Dios quiere de sus hijos no percibir maldad ni injusticia. Mira, acuérdate que Jacob es el padre de Israel, de una nación. Y eso, cuando Dios llamó a Jacob, eso era lo que quería de él, no percibir injusticias por maldad. Ni ha visto perversidad en Israel. Dios no quiere ver maldad en la nación de Israel, porque Él fue el que los escogió. Dice claramente aquí la palabra, Dios los ha sacado de Egipto. O sea, el mundo los retuvo por un tiempo en la opresión y la esclavitud, pero Dios los sacó del mundo. Escucha bien, así como nos ha sacado a nosotros del mundo, porque nosotros estábamos retenidos en Él. Tiene fuerzas como de búfalos. Tanto Jacob como la nación de Israel y como nosotros tenemos el poder de Dios. Ese poder que nos ha llenado de fortaleza en nuestras debilidades. Dice, porque contra Jacob no hay agüero. Una vez que contemos con el poder de Dios, no van a haber pronósticos adversos contra nuestras vidas. Porque la hechicería Dios tiene el control de todas las cosas, y la hechicería y la brujería no va a tener poder contra nosotros. Dice, ni adivinación contra Israel, ni predicciones malas en el futuro de nuestras vidas. Escúchalo bien. Por eso es que el cristiano que le tiene temor a los brujos y a los hechiceros, pues no está en nada. Porque si Dios está con él, ¿quién contra él? Dice, como ahora, porque este ha sido el plan de Dios en todos los tiempos y generaciones para con los que creen en Él. Será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Lo que hizo Dios en Jacob, lo que hizo Dios en la nación de Israel y lo que está haciendo Dios en cada uno de nosotros. ¿Quién contará el polvo de Jacob? Nadie realmente conoce la descendencia, tanta que conformó una nación. Dice, o el número de la cuarta parte de Israel. Si nadie sabe la descendencia de Jacob, pues ¿quién va a saber cuántos conforman la cuarta parte de Israel? Nadie. Mira, dice aquí Balaán, que fue escogido para maldecir al pueblo, a la nación de Israel. Muera yo la muerte de los rectos, así como la muerte tuya y la mía debe ser en la rectitud. Y mi postrimería, dice Balaán, sea como la suya. O sea, el último periodo de nuestras vidas sea sin iniquidad, así como todos los descendientes de Jacob y los que han conformado el pueblo de Israel han muerto para salvación, porque no todos se salvaron. La palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos para el reino de Dios. ¿Quiénes son esos pocos? Los que morimos sin iniquidad. Escúchalo bien. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 57, verso 1 y 2. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo.
entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mira, tanto como lo que Dios nos habla aquí a través del profeta Isaías. Dice, muere el justo y no hay quien piense en ello. Mira, no hay quien diga cómo hizo esta persona para vivir en justicia. Mira, era una persona buena, era una persona de bien. ¿Cómo lo logró? Dice, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Muchas veces nosotros no alcanzamos a cumplir la edad de vida. ¿Pero por qué? Porque Dios nos está quitando de delante de la aflicción, como dice aquí la palabra. Nos lleva a descansar en su reino. Entrará en la paz, dice la palabra. Descansarán en el paraíso todos los que andan delante de Dios. O sea, todos los que vivimos con temor de sus juicios y sin hacer ofensa a nuestro prójimo, ni ofender tampoco a Dios. Esos son los que entran en el descanso y en el reino de Dios. Escrito está en Job capítulo 3 del verso 17 al 19. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor. Mira, dice allí que allí en el paraíso, porque allí no van a estar los impíos, ellos están en otro lugar, dice, dejan de perturbar, dejan de alterar el orden de las cosas que Dios, como Dios ha querido que sean. En el paraíso descansan los de agotadas fuerzas, ya no vamos a tener luchas nosotros. En el paraíso también reposan los cautivos, los que viven de la opresión de los gobiernos. Dice, no oyen la voz del capataz, de los que los dirigen. Allí ya no vamos a oír a los gobernantes. Allí en el paraíso está el pobre y el rico, y el siervo, el esclavo de la opresión y los que han sido esclavos de la avaricia y de la codicia, que en la gracia son libres de su Señor, de su Dios, de su dueño. Escúchalo bien. Bienaventurados de aquí en adelante todos los que mueren en el Señor. Nunca te olvides que estamos en el último tiempo. Esto lo confirma el Espíritu Santo, porque descansaremos de nuestros trabajos y nuestras obras en justicia con nosotros siguen por toda la eternidad, en honra, alabanza y gloria a Dios. Que el Señor te continúe bendiciendo con la esperanza de salvación con toda tu casa. Amén, amén y amén.